Buenas noches. Buenas noches, profesor, desde ¿Qué España. tal? ¿Qué tal? ¿Se les ve bien? Bueno, entonces les comento que, bueno, ya hice la prueba, ya está subida en la plataforma y creo que también les mandé un enlace a los correos, revisarán para que la vayan resolviendo. No les puse tiempo, nada de eso para que no se sientan presionados y la hagan tranquilamente. Les he mandado también todas las diapositivas para que las vean antes y luego si empiecen a resolver la pruebita. Entonces vamos a la clase 4 ya, nos toca ver los sofistas. Vamos a ver quiénes eran estos, bueno, es un grupo, de hecho un grupo de pensadores contemporáneos de Sócrates y que tiene cierta particularidad que vamos a ir viendo de a poquito. Entonces nos interesa primero, digamos, ubicarnos un poquito. Estamos en Atenas a finales del siglo IV, digamos sexto. Entonces existe ya la forma de gobierno democrática y son algunas ciudades las que han adoptado esta forma de gobierno, la democracia con una forma particular de elegir a sus dignidades. Se inventaron el método democrático, es decir, eran ciudades relativamente pequeñas, no pasaban de 2000 habitantes, entonces era, digamos, propio la forma de gobierno que tenían, es decir, todos participaban del gobierno, aunque sean días o horas, pero todos participaban del gobierno, hasta que fue creciendo la población y entonces se tornó compleja la situación. Ya no todos podían participar del gobierno ni por una hora ni por un día. Entonces se inventan la democracia representativa, es decir, se organizan barrios o grupos para que estos, digamos, estén dirigidos por un representante y este representante entonces va a ser quien va a tener o a acceder al gobierno un día, una semana o incluso meses. Pero era la forma, digamos, para su tiempo, la forma más representativa, más democrática que existía. Ellos son, digamos, de alguna forma los fundadores de la democracia. Entonces, estamos en esta época, a finales del siglo VI, cuando también habíamos dicho que se origina la filosofía. Esa es, digamos, una particularidad de este pueblo. Sin embargo, mm, ellos con, digamos, la política democrática tienen o promueven algunas formas de participación, entre ellos la igualdad, pero es curioso porque no existe una igualdad entre los griegos, aunque promueven la igualdad para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta igualdad no es, digamos, concebida ampliamente o con un concepto amplio como la tenemos hoy. Entonces, esta igualdad era únicamente para ciudadanos, pero existían requisitos para ser ciudadano. Primero, tener, digamos, ser nacido en la ciudad, puede ser Atenas, puede ser Esparta, Esmirta incluso, pero las dos ciudades más importantes y democráticas son Esparta y Atenas, y que van a entrar en cierta polémica, incluso en guerra, la famosa guerra del Peloponeso. Entonces, esta, digamos, democracia que se inventan en este siglo tiene ciertas fallas, es decir, es un modelo de gobierno, pero para todos los ciudadanos. Pero para los que no son ciudadanos y para ser ciudadano habría que nacer en la ciudad, tener cierta, digamos, tener cierta fama, cierto reconocimiento por los demás
Además, había que tener cierta, digamos, dote económica y tener un oficio. Entonces, quedan excluidos de este sistema, obviamente, los extranjeros, quedan excluidos también las mujeres, no tienen representación ni acceso al gobierno, a participar en las reuniones o asambleas democráticas, tampoco tienen acceso los idiotas que se llamaban en ese tiempo, en el buen sentido de la palabra, no como hoy la conocemos. Idiota era aquel que no tenía la suficiente capacidad mental para tomar decisiones por sí mismo. Es decir, tenía un problema, una discapacidad mental. Entonces, no podía, obviamente, digamos, tomar decisiones ni por él mismo, peor con relación a los demás. Entonces, no eran ciudadanos. Esa es, digamos, la gran falencia que tenía esta sociedad democrática en el siglo VI a.C. Luego había, mejor dicho, una forma de gobierno. Se representaba en una asamblea, se hacía una asamblea cada cierto tiempo. En el siglo VI era anual, y luego se va haciendo con mayor frecuencia. Y esta asamblea responde a un consejo que, digamos, es estructurado ya con fines, obviamente, de organización de la ciudad. Es decir, alguien tiene que ocuparse de la cosa pública, de organizar las ciudades, de ver los alcantarillados, de ver cuidar los parques, por ejemplo. Es decir, alguien tiene que ocuparse de eso, y entonces se establece que todos los ciudadanos tienen que inmiscuirse en esta participación de la organización de la cosa pública. Entonces, se organiza una asamblea, esta asamblea responde a un consejo, y este consejo es que, digamos, el que prepara los proyectos, las leyes, como hoy, digamos, diríamos, es la asamblea, o en los sistemas parlamentarios el parlamento. Y este consejo estaba, digamos, ocupaba un número significante, más o menos 500 miembros. Es decir, imagínense ustedes una asamblea de 500 asambleístas. Entonces era grande, definitivamente. Y este consejo hace las veces de parlamento. Entonces, además de este consejo, hay otro consejo ejecutivo que digamos que está formado por 50 magistrados. Es decir, imagínense ustedes el sistema judicial hoy en día. Es decir, el poder judicial, es decir, los jueces, los fiscales. Y además, este consejo ejecutivo también se ocupaba de las funciones del gobierno y ejerce el poder. Es decir, entonces había que llegar a este consejo para ejercer el poder. Y aquí en este consejo, digamos, es la élite política la que está dominando, y que es rotativa, además, que no se queda por mucho tiempo en el poder. Y eso garantiza entonces que las decisiones que se tomen obviamente pensando en el desarrollo del pueblo, de la ciudad. Entonces ahí se discuten las leyes, se discuten, digamos, las decisiones sobre la paz o sobre la guerra, elegir a los magistrados. Es una práctica, digamos, que se escoge un método. No existen papeles, no existen instrumentos como hoy los tenemos, digamos, digitales para elegir, para hacer las elecciones, pero se eligen con piedras. Cada representante o cada persona que iba a elegir a su representante tiene dos piedras, una negra y una blanca en su poder, y entonces, dependiendo dónde la deposite, es sí o no, ¿cierto? Pues esa es la práctica democrática de esta sociedad, y que dura hasta el siglo III, justamente cuando surgen los socráticos. Entonces,
¿Por qué surgen los socráticos? Es justamente porque hay la necesidad de reestructurar entonces la política, la forma de gobierno. Sin embargo, se encuentran con un gran problema porque los sofistas eran extranjeros, es decir, no eran ciudadanos en definitiva. Y por eso entonces van a ocuparse justamente de la educación. Es decir, no tienen otra forma de representar a la sociedad, sino únicamente en la educación. Entonces son extranjeros, eh, cultos, por supuesto, conocedores de la filosofía presocrática, son pensadores, están dedicados al pensar y a distintas formas de pensar, justamente, y estar en la sociedad. Entonces, esto hace que estos sofistas o este grupo de sofistas que bueno, va a ser Sócrates el que va a decir que son los sofistas, justamente porque son sabios, desde luego que son sabios, pero tienen una particularidad. Estas personas no les interesa, digamos, como a Sócrates, aunque son contemporáneos, viven en la misma sociedad, pero a estas personas sí les interesa el dinero, sí les interesa tener un estilo de vida elevado, sí les interesa, digamos, influir en la sociedad, aunque no, digamos, estaban limitados porque no eran ciudadanos. Algunos de ellos ya después, pero al principio no eran ciudadanos. Entonces, esto complica, digamos, el actuar de este grupo y se dedican entonces a la educación y empiezan a cobrar por la enseñanza. ¿Y qué enseñaban? Prácticamente enseñan a cómo ejercer el poder y cómo gobernar. Eran más o menos unas escuelas de formación política. ¿Sí? Entonces, los ricos, los que estaban interesados que sus hijos sean gobernantes, después los enviaban a que se formen con este grupo de pensadores. Entonces, obviamente no podían intervenir en la política directa porque ellos no eran ciudadanos, no eran elegibles ni podían elegir, pero formaban a los políticos. Entonces, esa gran contradicción y cobraban muy bien. Por eso les decía yo que ahí surge justamente la escuela particular o pensionada. Estos entregan el conocimiento, pero cobran por enseñar. Sus ideales, además, son interesantes porque, claro, panhelenistas se difunden en la juventud, es decir, es un grupo bastante bien formado y con capacidad de influir sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes son los que quieren ser políticos, estar en el gobierno, participar de todos los asuntos de la casta social y política, por supuesto. Y además, para este tiempo, digamos, ya estamos por el 300 antes de Cristo, entonces para este tiempo, desde el siglo VI hasta el siglo III, ya se ha deteriorado la democracia y la política. Entonces les interesa a estos enseñar a cómo tiene que comportarse un gobernante y cobraban muy bien, como les digo, por esa enseñanza. Entonces, claro, esto va a entrar en contradicción con la filosofía socrática, porque Sócrates considera que el conocimiento se debe entregar gratuitamente, no se debe cobrar, porque es, digamos, una dimensión social, la enseñanza, la educación. Es decir, no hay por qué enseñar, cobrar por enseñar, según Sócrates, pero según los sofistas tenían totalmente otra idea, la idea de más bien cobrar y hacerse ricos enseñando y cobrando por la enseñanza. Entonces, estos sofistas, que son sabios, ¿cierto? Sabios, ellos se consideraban sabios, incluso también Sócrates los considera sabios, pero aquí viene la definición importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según la definición de ellos se consideran sabios, pero Sócrates los considera sabios. Sin embargo, el término sofista
es una degeneración justamente de sofos, y esta degeneración del término entonces lleva a interpretar que es un calificativo peyorativo, es decir, se dicen sofistas y de ahí viene el sofisma, ¿no es cierto? O los sofismas, que son verdades a medias o verdades que ocultan en el fondo, digamos, la mentira, o son mentiras disfrazadas de verdades, en definitiva, los sofismas. Y los sofistas entonces serían esa degeneración del término sofos o sapio. Entonces son sabios, pero son unos sabios mentirosos, ¿cierto? Engañadores. Y de ahí, como les digo, viene el término sofista o sofisma. Entonces, claro, tienen una gran influencia en pensadores posteriores como Eurípides, Herodoto, Túcides, Sófocles, Aristófanes, incluso hasta con Platón. Algunos de ellos eran amigos de Platón. Platón era más diplomático, era discípulo de Sócrates, pero era más diplomático. Entonces él se llevaba, incluso organizaba los grandes debates con Sócrates. Entonces Platón hacía ese de relacionador público con los sofistas, entre Sócrates y los sofistas. Entonces es interesante. Luego, las características más importantes tenemos la elocuencia como virtud, es decir, ellos en el fondo son educadores que enseñan una virtud. ¿Cuál es esa virtud? Y cómo llegar al poder, es decir, ejercer el poder. Pues esa es una virtud, por supuesto, y la consideran tal que la enseñan y han dedicado su vida a perfeccionar, digamos, el arte de gobernar. Entonces son... digamos, practican la elocuencia como virtud. Además, tienen una consideración especial sobre el subjetivismo, es decir, todas las razones son igualmente válidas, es decir, pueden ser contradictorias, podemos pensar distinto, pero todas son válidas, es decir, depende del punto de vista desde donde se mire. Si ustedes dicen que, por ejemplo, digamos, Lenin Moreno es corrupto. Yo les diría, bueno, eso es discutible, tienen las pruebas, no tienen las pruebas, o es un buen gobernante, no es un buen gobernante. Es decir, depende del punto de vista desde donde se esté. Por eso es subjetivo, es decir, responde a ciertos intereses. Y eso es, digamos, normal en los seres humanos. Entonces, no existe razón para despreciar el subjetivismo. La verdad puede ser múltiple, puede tener diversas facetas, de modo que no tenemos una única verdad. Entonces, esa va a ser, digamos, la principal discusión con Sócrates. Para Sócrates, en cambio, es todo lo contrario. Obviamente existe un subjetivismo, pero este subjetivismo es, digamos, verdadero cuando, digamos, se objetiviza al mismo tiempo. Entonces, es una contradicción importante. Luego también estos pensadores o filósofos son escépticos, es decir, no creen que todos tengan la razón. Mejor dicho, todos tienen la razón a su modo, pero no existe una razón abstracta a la que se tenga que llegar con la práctica de la virtud, como enseñaba Sócrates. Entonces es, digamos, un planteamiento más laxo de la vivencia de las virtudes, de la vivencia de la verdad, de la concepción, de la razón. Ninguno, pues, dicen ellos, ninguno la tiene en absoluto. Es decir, todos tenemos la razón de alguna forma, a medias, es, digamos, el concepto está en lo absoluto, en el mundo de las ideas, pero todos participamos de alguna forma, en cierto grado, de esa verdad, de esa razón, de todos estos conceptos que son abstractos. Luego, existe cierto relativismo moral, por supuesto. Ellos, digamos, defienden el relativismo moral porque creen justamente, o mejor dicho, deducen de lo anterior,
del subjetivismo y del escepticismo, que no existe, digamos, una norma absoluta que pueda regir la conciencia de todos los hombres, sino que esto va a depender justamente de los intereses personales que cada individuo tenga, de la formación, de la cultura, de dónde viene, etcétera. Incluso van a considerar que el relativismo moral es una especie de formación de la conciencia y al mismo tiempo de deformación de la conciencia. Entonces, claro, aquí tienen razón, porque la conciencia se forma y se deforma. Es decir, si acuérdense ustedes, la primera vez que mintieron, por ejemplo, en principio, capaz que no pudieron dormir esa noche, pero luego ya se acostumbra y ya no pesa la conciencia en la medida que se va ejercitando en estas cuestiones, es decir, en la mentira, en el engaño, en la infidelidad incluso. Entonces, eso, digamos, eso es relativo. Eso depende de cada individuo, de su formación, de su conciencia, de su psicología, etc. Y también, entonces, ellos consideran que existen ciertos convencionalismos, o mejor dicho, que la norma que nos rige o que rige a los hombres, la ley, no es más que un convencionalismo, es decir, nos hemos puesto de acuerdo en que aquello tiene que regir, que es bueno que exista una ley y que hay que respetarla, pero en definitiva somos nosotros los que hemos creado esas normas, esas leyes, para convivir, para poder convivir, para que la convivencia sea sana. Pero en definitiva son convencionalismos y que en cualquier momento uno puede pasarse por encima, aunque no se debería hacer. Y entonces enseñan justamente a los futuros políticos a saltarse ciertas normas, ciertas leyes, y devienen en corrupción. Y es por eso que, digamos, va a ser una corrupción tal como la que hoy tenemos más o menos, que los filósofos discípulos de Sócrates van a proponer, tanto Sócrates, digamos, Sócrates, Platón y Aristóteles en definitiva, van a proponer que el gobierno tendría que ser de sabios, de filósofos y no de políticos, porque estos políticos son corruptos, se han dejado corromper desde su formación y es por eso entonces que no tienen valores, que no viven las virtudes. Solo el filósofo que está por encima del bien y del mal sería capaz de conducir transparentemente un Estado, una nación. Bien, entonces, es este contexto en el que se hace necesario justamente replantearse la existencia de una verdad absoluta, si existe y cómo conocerla. Y es entonces esta la razón por la que se forma este grupo de filósofos para tratar de buscar justamente o de replantearse la verdad absoluta, esa verdad que buscaban los presocráticos sobre el primer principio, el origen del cosmos y el fin último. Entonces, ese es el contexto en el que surge este grupo y que se replantea entonces buscar la forma de encontrar y conocer esa verdad absoluta, pero que en el transcurso del conocimiento o del acercamiento a esta verdad se dan por vencidos y más bien se ocupan de las cosas que realmente tienen que importar al ser humano. ¿Qué importa la verdad como abstracta? Sino lo que importa es cómo manejar, digamos, el destino de una nación. Entonces, ellos se dan por vencidos en esta consecución de la verdad. Y entonces, vamos a tener dos épocas de estos pensadores. La primera que es, digamos, la época de Protágoras y Gorgias, que son los dos más importantes sofistas, digamos, son de la primera época, son anteriores a las guerras del Peloponeso, sí, las guerras famosísimas. Acuérdense o háganse la idea ustedes más o menos de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Más o menos así fue la guerra del Peloponeso. Entraron en guerra todas las islas del Mediterráneo, todos los pueblos griegos,
y se impuso obviamente Atenas y Esparta. Mejor dicho, Atenas contra Esparta y otras islas que apoyaban tomaron partido por Atenas o por Esparta. Bien, entonces de esta primera época van a estar Protágoras y Gorgias. Hay un diálogo platónico que se llama justamente el Gorgias, que es interesante y ya nos referiremos más adelante de qué se trata. Y la segunda época, entonces, que es posterior a la guerra del Peloponeso, y ahí vamos a encontrar a Calícles y a Trasimaco. Estos son, digamos, los principales sofistas. Entonces, como ya lo hemos visto, eran mayormente extranjeros. Su función principal era formar a la ciudadanía para alcanzar el triunfo o el poder político. Aquí está ya lo que vimos, amantes del relativismo, del escepticismo, del convencionalismo, del empirismo político. ¿Cuál era su rol en la sociedad? Obviamente, estos pensadores, como les había mencionado, no tienen, digamos, otro rol, sino el de influir mediante la educación, porque no son ciudadanos, no pueden acceder a la política, no son elegibles, no pueden elegir. Entonces, lo que les queda, digamos, es influir desde la educación en todos los estamentos del Estado. Entonces, no pudieron formar parte de la política porque no eran ciudadanos. Lo que les decía, están considerados los primeros maestros, son, digamos, maestros, son pedagogos que saben de la materia y es por eso que los buscan la élite económica y que quiere ser al mismo tiempo élite política de su tiempo. Sus enseñanzas se basaban en el arte de la palabra. Entonces, claro, es en el diálogo que les mencionaba antes de Gorgias, justamente trata del poder del convencimiento que tiene que tener la persona. Es decir, de la retórica como la mejor de las ciencias para los griegos, y entra en discusión con Sócrates y a Sócrates le parece que la retórica solamente es un instrumento para llegar a la política, para convencer, para imponer los argumentos y que no es una ciencia. Pero esa es toda la discusión, digamos, en torno a este diálogo que tiene Sócrates con Gorgias. Luego, incalculaban sus alumnos, así tenían muchos alumnos, digamos, para su tiempo. Es impresionante la acogida que tenían estas escuelas que formaron los sofistas por sus técnicas de persuasión, es decir, enseñaban cómo convencer, cómo persuadir, cómo manipular incluso a los miembros de la asamblea. Y ese es otro dato que no le va a parecer a Sócrates. ¿Por qué? Sócrates dice hay que decir la verdad, únicamente la verdad, y no hay que inventarse artimañas para convencer o para persuadir o para manipular. Ese es, digamos, una degeneración, según Sócrates, de la persona del conocimiento. Y por eso Sócrates incluso los llamaba también los prostitutos del conocimiento, es decir, porque vendían el conocimiento. Y aquí están los principales, entonces tenemos a Protágoras, a Gorgias, Hipias, Trasimaco, Calícles y Pródico. Son los principales, los más importantes sofistas que entraron, digamos, en debate, en discusión con Sócrates y que tenemos diálogos sobre todos ellos. Luego, vamos a ver entonces algo del pensamiento de Protágoras. A ver, Protágoras dice, no existe una verdad absoluta, todas las opiniones son verdaderas. ¿Cierto? Según Protágoras, no existe una verdad absoluta, lo que ya les mencionaba anteriormente, no existe una verdad absoluta. Es decir, todo depende desde el punto de vista, desde donde nosotros tomemos partido o expresemos nuestra verdad. Es decir, si existe la verdad
como absoluto, pero en el mundo de las ideas. Entonces está allá, en el mundo de las ideas, esa verdad, y todos participamos de alguna forma de migajas, digamos, de esta verdad, o de pedacitos de esta verdad. Y por eso entonces nadie tiene la verdad absoluta. Nadie es dueño de la verdad. Este es un gran pensamiento, digamos, de Protágoras, y que hace parte de esta escuela de los sofistas. Luego, un segundo pensamiento de Protágoras es que el hombre es la medida de todas las cosas. Cada cosa es como nos parece a cada uno de nosotros. Entonces, claro, aquí es donde se retorna justamente al estudio del hombre y ya no de la naturaleza como en los presocráticos. No, lo que interesa aquí es entender cómo, digamos, funciona tanto físicamente como al interior de la persona. Cómo funciona el ser humano. No existe, pues, obviamente, la psicología, pero se intenta, digamos, de alguna forma entender esta dualidad cuerpo y alma, y cómo es que funciona y cómo se toman las decisiones, cuál es el funcionamiento, en definitiva, del cerebro, del cuerpo. Y por eso, entonces, va a decir Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. ¿Qué significa esto? Es decir, claro, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, solo no existe otro ser humano, otro ser en el cosmos, en el universo, que sea capaz de pensar, de dominar a las otras especies. Entonces, por eso es el hombre las medidas de todas las cosas en cuanto son. Es la medida, por ejemplo, de un perro, de un caballo, de un mono, etcétera, porque puede incluso dominar a estas otras criaturas. Y también es la medida de las cosas que no son. ¿Por qué? Porque si no son, entonces es el hombre el que se ha inventado esas cosas que no son. Entonces, por eso dice, el hombre es la medida de las cosas en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Es decir, en tanto de las cosas que son, porque es capaz de dominarlas, de comprenderlas, de denominarlas, de darles un nombre. Y en cuanto a las cosas que no son, también no existen. Por ejemplo, imaginemos nosotros un vampiro. ¿Existen los vampiros? Claro que no existen. Existen en nuestra mente, es decir, es un invento del ser humano, pero es la medida también de esas cosas que no son, porque es una proyección, si quiere, de algo que le gustaría entender o ser incluso. Y luego, otro pensamiento importante es, no existe forma fija de conducta, lo que hablábamos del relativismo moral. Si no existe una conducta que sea la norma para todos, sino que lo que existe es más bien una especie de comportamientos que son o que se van adecuando a la norma, o que tienen que adecuarse a la norma y a las circunstancias. No existe una conducta fija o única para los seres humanos, sino que cada ser humano responde o reacciona según las circunstancias, según, digamos, su psicología, su formación, su cultura, etc. Pero no existe una forma fija de conducta. Eso en cuanto a Protágoras. Luego vamos a Gorgias, ya les mencionaba algo. En cambio, Gorgias es el escéptico más radical, es decir, Gorgias es un personaje más oscuro que Protágoras. No cree prácticamente en absolutamente nada. No cree en los dioses, no cree en el ser humano, no cree en la política, no cree en la cultura, no cree en absolutamente nada. Entonces, no existe realidad alguna, dice Gorgias, no existe realidad alguna. Si existiera, no podríamos conocerla,
y si la conociéramos no podríamos comunicarla. ¿Qué significa esto? Es decir, no existe una realidad. ¿Por qué? Porque todos podemos ver las cosas desde nuestra propia realidad. Entonces, no existe una realidad absoluta, no existe una realidad o realidad alguna, dice Gorgias. Si existiera, no podríamos conocerla. Claro, es decir, si existe una realidad en cuanto a verdad, por ejemplo, no la podríamos conocer porque supera nuestra capacidad. Es decir, tendría que ser un abstracto que no la podríamos aprender o entender. Y entonces, esto nos lleva a la segunda o a la tercera condición. Incluso si existiera y si la pudiéramos conocer, no la podríamos expresar, no la podríamos comunicar. Entonces, porque la realidad es totalmente ajena a cada uno de nosotros. Apenas nosotros la entendemos, la interpretamos, desde, como les digo, nuestras limitaciones culturales incluso, pero no existe una realidad absoluta para todos. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que pensaba Sócrates de ellos. Aquí tenemos entonces que primero rechaza justamente todas, casi todas los postulados o las teorías de los sofistas. ¿Por qué? Porque rechaza el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Porque dice Sócrates, no es que no exista, digamos, una verdad absoluta, existe, está en el mundo de las ideas. Otra cosa es que no la podamos conocer, pero existe. Es decir, no podemos negar que exista una verdad, que exista una realidad. Existen. Los dioses existen, solo que nosotros no los podemos ver, no los podemos tocar, podemos comunicarnos de alguna forma con ellos, pero existen. Sí, en definitiva, existen. Entonces, esta es, digamos, la contradicción principal sobre la filosofía sofista, que Sócrates rechaza justamente el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Y esa va a ser una de las razones fundamentales por las que va a entablar diálogos con ellos, digamos, respondiendo a su método filosófico, que lo veremos quizá en la próxima clase, cuando nos dediquemos a Sócrates. Luego, rechaza también el empirismo político de los sofistas. ¿Por qué rechaza, digamos, el empirismo? Es decir, la experiencia, lo empírico, la práctica de los sofistas, porque dice, esa no es la forma de enseñar. Si lo que está haciendo, o lo que están haciendo los sofistas, es corrompiendo a los jóvenes, enseñándoles a ser mañosos, a robar, a mentir, a manipular a la gente. Eso no se tiene que hacer, no se debería hacer. Un filósofo honesto que vive según los preceptos de la virtud, del amor al conocimiento, a la sabiduría, no podría tener, digamos, esa influencia negativa sobre la juventud, sobre la sociedad. Entonces, rechaza justamente este empirismo político de los sofistas, y como les digo, Sócrates cree que están prostituyendo el conocimiento y la filosofía al enseñar y al cobrar por enseñar. Entonces, él va a rechazar prácticamente todas estas concepciones que tenían los sofistas, incluso sus prácticas. Además, rechaza también la forma de entender y practicar la educación. Sí, claro, si les estamos dando ese tipo de educación a los jóvenes, si les estamos enseñando a mentir, a robar, a manipular, entonces es una educación perversa que deteriora las relaciones sociales, que pervierte a la sociedad, a los ideales del ciudadano,
porque, digamos, en el ideal socrático, el ciudadano tiene que ser una persona, en principio, libre, luego tiene que ser una persona recta, que vive según las virtudes, que practica todas las virtudes, eh, que tiene una vida austera, que no se llena los bolsillos de dinero, sino que vive justamente con lo necesario. Entonces va a rechazar todas estas formas de prácticas de los sofistas, de entender la educación, de entender la política y además de enseñar en estas escuelas que formaron. Y también rechaza entonces la identidad entre el ser y el parecer. Es decir, para Sócrates no existe, digamos, un distanciamiento entre el ser y el parecer, sino que estos se corresponden. ¿Por qué? Simplemente porque el ser es y aparece como es. Es decir, no tiene una proyección, una imagen diferente a lo que es. O sea, nada, absolutamente nada podría, digamos, ser una cosa y parecer otra, porque eso es opuesto a la misma naturaleza, de, tanto de la persona como de las cosas. Sin embargo, para los sofistas, en cambio, existe una diferencia interesante, sustancial, entre el ser y el parecer. El ser es una cosa y el parecer es otra. Yo podría parecer, digamos, eh, no sé, quizá enojado, enojón, pero ese es, digamos, como parezco, pero en realidad no soy nada de eso. Entonces, los sofistas creen que así funciona todo, que así funciona la naturaleza, que así funcionan las cosas, que así funciona el ser humano. No siempre se parece con lo que es, o no siempre se es lo que parece. Entonces, ese es, digamos, lo que rechaza prácticamente Sócrates de los sofistas. Pero en definitiva, digamos, tienen ustedes ahí entonces un acercamiento bastante, digamos, concreto de lo que son los sofistas y de lo que hacía este grupo de sofistas. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Oh, padre, excelente clase, excelente clase. La verdad que está bien claro todo. Perfecto. No, pero- ¿Alguien decía algo por ahí? No, que ninguna pregunta, todo estaba hizo muy claro en la clase. Dígame. Bien. A ver, déjenme ver si tengo por aquí. Profe, una preguntita, de repente no de la clase porque está bastante clara, pero sí referente a lo que nos envió por el Classroom. Yo estuve más o menos hojeando por encimita y
eso que, ese pequeño, ya voy, ese pequeño trabajo que vamos a realizar es más enfocado a los presocráticos, ¿cierto? Es solo presocráticos. Listo. Sí, sí, tenía esa dudita ahí. Sí, solo presocráticos, nada más. Listo, profe, muchas gracias. Bien, entonces nos quedan unos minutitos. Vamos a seguir viendo algo. A ver, aquí hay algunos ejemplos de este tipo de pensamientos. Entonces, por ejemplo, dice, podremos, digamos, para entender mejor. Primer ejemplo, cuando un zapato se nos rompe, ¿esto es bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? O sea, depende de qué punto de vista lo Dependiendo, veas, claro. porque para el momento puede ser algo negativo, pero puede transformarse en algo positivo porque te está avisando que ya esos cumplieron su tiempo útil de vida y que debes comprarte unos nuevos. Exactamente. Entonces, se dan cuenta justamente digamos, del subjetivismo. Es decir, eso depende, eso es relativo. Puede ser que, claro, estoy, digamos, en una maratón y se me rompe el zapato, ahí sí, pues fregado, es malo. Pero si estoy, digamos, en la casa y veo que está roto el zapato, ¿no? Pues mejor, porque me voy a comprar unos nuevos. Entonces, eso depende, digamos, del punto de vista de las circunstancias, de la realidad misma de cada circunstancia. Entonces, ese es el tipo de pensamiento que desarrollan estos filósofos. Aquí tienen otra pregunta. ¿Cómo sentiría la temperatura un habitante del África que llega de visita a Perú, por ejemplo? Entonces, va a ser igual, relativo. Quizá muy fría, depende de dónde vaya o a qué lugar de Perú va. Entonces, todo es relativo. Si nada hay fijo, nada está dicho, sino que todo, absolutamente todo es relativo. Bueno, avancemos un poquito entonces con... Ya se colgó esto. Con Protágoras. Vamos a ver qué dice Protágoras. Entonces, bueno, Protágoras argumenta, o mejor dicho, tiene argumentos contrapuestos y que justamente desarrolla él le llama antilogía, lo que más adelante va a desarrollar Hegel como mejor dicho, desde Sócrates mismo, desde Platón, como la dialéctica. Entonces, hay argumentos que se contraponen, que son válidos, por supuesto, que son válidos, pero que se contraponen, eh, que parecen, digamos, verdaderos, pero que en definitiva son falsos. Eh, por ejemplo, un, un gran pensador como Heidegger, que era muy afín al nazismo. Decir que como Heidegger era nazista, entonces su pensamiento no sirve. Ese es un argumento errado, justamente es un argumento sofista que encierra cierto engaño. Entonces, este tipo de argumentos son los que Protágoras va a desarrollar como práctica y que nos ha llegado a nosotros justamente como los famosos sofismas y que lo veremos luego. Entonces,
¿Qué dice Protágoras? Además, que en cada discusión, obviamente, existe una especie de competición, por imponer lo que uno dice, por imponer la tesis, y que a esta tesis, por ejemplo, que yo estoy en este momento afirmando, puede tener otras, digamos, respuestas contrapuestas o en todo caso contrarias a lo que yo estoy diciendo. Pero que en definitiva eso es lo que hace, digamos, favorable el diálogo, la discusión, y que en lugar obviamente de eh, disgustarnos porque alguien nos contradiga, tendríamos que alegrarnos porque entonces existe la posibilidad de eh, corregir nuestros errores y de crecer o progresar. Al igual que, digamos, el resto de los sofistas, sigue considerando que no existen valores universales o absolutos, sino que estos son relativos, que estos dependen de las circunstancias, que estos dependen de la historia, que dependen de la historia personal de cada ser humano, en definitiva. Tenemos otros sofistas, como ya lo habíamos visto, Pródigo. ¿Qué dice Pródigo? Los dioses son la encarnación de lo útil y ventajoso. Son invenciones humanas que reflejan nuestros intereses. Como les digo, estos no creían prácticamente en los dioses y por eso van a decir entonces, sobre todo Pródigo, que son invenciones humanas que reflejan nuestros intereses, es decir, nuestras proyecciones, nuestras ambiciones. No existen los dioses, no existen. Son proyecciones humanas, es decir, lo que a nosotros nos hace falta, entonces nos proyectamos en esos seres metafísicos. Entonces, es, digamos, el meollo del pensamiento de el Pródigo. Luego tenemos a Hipias. Este Hipias es interesante porque es muy nombrado en los diálogos platónicos y sobre la fisis, es decir, sobre la física, sobre el universo. Entonces, está destinado todo ser humano a la paz y a la concordia, pero el nomos los hace enemistarse. ¿Qué es el nomos? Entonces, es una especie de, digamos, ímpetu o de esencia que tiene el ser humano. Es decir, en el fondo, el ser humano es, digamos, belicoso, tiende a la violencia. Entonces, aunque física o la física o el universo lo hizo, digamos, como un ser paciente, de paz, de concordia, pero en el fondo hay un nomos, una especie de, digamos, de demonio, que es la esencia misma del ser humano, que hace que se estén enemistando con otros o con todos, en definitiva, que no encuentre la paz ni un instante, que sea insatisfecho y que empiece a buscar, digamos, cómo satisfacer sus necesidades, incluso su ego, en una lucha constante, diaria, de todos los días, por imponerse sobre los demás, por ser mejor que los demás. También cree Hipias que el derecho positivo, digamos, las formas jurídicas, las leyes, se caracterizan por ser creadas, convencionales y contingentes. Es decir, ninguna de estas leyes que se han creado son para siempre. En algún momento pueden desaparecer y como no son para siempre, no son fijas, no son estables, aunque válidas, por supuesto, sí son, pero son contingentes, son convencionales. Entonces, que si es verdad, nos hemos puesto de acuerdo que tenemos que respetar estas leyes, estas normas, y quien las infrinja, entonces tiene que pagar una pena, pero eso también es relativo. Es decir, en la naturaleza humana es superior a esta norma, a esta ley, y entonces digamos que tiene que hacer todo ser humano, según Hipias, sería más bien buscar la forma
de violar la ley, pero al mismo tiempo no ser descubierto. Entonces se dan cuenta el tipo de artimañas que van introduciendo ya en la sociedad estos filósofos. Es decir, no es pecado, en definitiva, que te encuentren, digamos, copiando un examen. No es pecado, mejor dicho, no es pecado copiar el examen. Pecado sería que te encuentren copiando. Entonces, tú tienes que ser más inteligente y no dejarte encontrar copiando. Entonces, desde ahí se dice que echa la ley, echa la trampa, y en los sistemas jurídicos, incluso en los sistemas jurídicos modernos, existe este tipo de filosofía. Se hace la norma, pero al mismo tiempo se hace la trampa. Es decir, las normas o las leyes son hechas para violarse desde el punto de vista de esta filosofía. Profe, una preguntita, y aunque no sea correcto, porque por ejemplo, ese ejemplo, así como existe digamos así, lo legal y lo ilegal, ¿cierto? Que sería más o menos el ejemplo que usted nos está dando ahorita, y aunque no sea correcto en la parte moral de un individuo, es plasmable. O sea, según estos, claro, para ellos no es, digamos, todo es relativo, en definitiva. Es decir, si puedes violar una ley, viólala, porque nada es firme, nada es para siempre, todo es contingente, todo es convencional, todo ha sido creado por nosotros. O sea que si nos ponemos a ver, que, es según desde el balcón que se vea. Exactamente. Okay. Entonces, según ellos, el problema sería en que te encuentren infringiendo esa ley, y ahí sí tienes que pagar la pena. Es todo lo contrario a la filosofía socrática. Entonces, para Sócrates no se puede violar una ley, porque eso garantiza, digamos, una sana convivencia, una armoniosa convivencia. No se puede violar una ley. Y para los sistemas modernos, digamos, el espíritu, que no se puede violar una ley, que no se puede violar una norma. Pero los sofistas, en cambio, decían, no hay problema, sobre todo Hipias y el resto también. Es decir, no es problema violar una ley, sino el problema es que te encuentren violando, porque ahí sí tienes que pagar. Entonces se dan cuenta cómo se deteriora la sociedad, y por eso son contrarios, son enemigos de Sócrates, que postulan absolutamente el deterioro de la moral, de la ética, de la virtud. Entonces es digamos, una forma de hacer filosofía válida, por supuesto, pero que es engañosa. En el fondo es engañosa, porque están enseñando a hacer trampa. No te están enseñando a vivir una vida digna según la virtud platónica. Ya veremos qué es la virtud para Platón también, sino que es todo lo contrario. Te están enseñando absolutamente lo contrario. Y para finalizar, entonces, la religión tiene una función política. Claro, se meten con la religión, los dioses no existen, la religión tiene una función política. Obviamente los dioses son como espantapájaros, es decir, que en el fondo se han inventado para que de alguna forma manipular las conciencias y debilitar la conciencia de los seres humanos, para que digamos, practiquen o observen las leyes y las normas que se han dictado, se han hecho para vivir bien, para la sana convivencia. Entonces, este, digamos, es el meollo del pensamiento sofista, si se dan cuenta. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, déjenme ver, tenemos otritos por aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. Tenemos Antifonte, Trasmaco y Calicles. Pero como se dan cuenta ustedes, veamos esta lámina y nos vamos, ¿ya? Antifontes, claro, todos somos iguales puesto que tenemos las mismas necesidades. Es decir, en el ámbito fisiológico todos somos humanos porque tenemos las mismas necesidades. Las leyes de la naturaleza son verdades permanentes que se deben respetar
mientras que las leyes positivas, es decir, cuando decimos leyes positivas, son las leyes creadas por el hombre, son opiniones variables que se pueden desobedecer. Entonces, esta es otra, digamos, arista del pensamiento sofista. Antifonte cree que se tienen que respetar las leyes de la naturaleza porque son universales, son valederas, verdaderas, no han sido inventadas, sino que han sido dadas por el mismo cosmos, por la misma naturaleza. En cambio, las leyes positivas son opiniones variables que se pueden desobedecer. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está la palabra desobedecer. Se pueden violar, en definitiva. Lo que les decía anterior con el otro filósofo. Trasímaco, entonces, vamos a Trasímaco. Este mundo competitivo, despiadado y cruel es gloria para los fuertes y sin escrúpulos y tumba para los débiles. La justicia es impuesta por gobernante y provoca desigualdades para beneficiarse. La ley es un modelo de dominación. Entonces, fíjense bien, a tres cosas aquí. Primero que, es decir, la realidad en el mundo que están viviendo los sofistas, les digo que ya es un mundo corrompido, hay corrupción por todos lados. Entonces, claro, es un mundo competitivo y despiadado, además cruel. Es la primera cosa, ¿no es cierto? Ese es el mundo, digamos, en el que están viviendo estos sofistas. Es la sociedad. Entonces, donde la gloria es para los fuertes, es decir, el poder, la gloria, quienes pueden violar las leyes y las violan y que, digamos, llegan a pagar una pena por eso, son los fuertes. Vean ustedes los políticos de este país también, ¿cierto? Son los que más roban y los que nunca van a la cárcel. Entonces, esta es la segunda cosa. La gloria, es decir, es para los fuertes, no para los débiles. Y la tercera cosa es que la justicia es impuesta por el gobernante. Es decir, entonces la justicia la impone quien tiene el poder, en definitiva. Y por eso ellos enseñaban a obtener el poder. Todas las leyes prácticamente son inventos de los que tienen el poder o de los que están del lado del poder y que son hechas, las leyes son hechas justamente para favorecer los intereses de quienes gobiernan. Entonces, eso no hay que engañarse, eso es así. Desde el tiempo de los sofistas hasta nuestros días. Y además, quienes imponen estas leyes, que son los gobernantes, que están en la capacidad de hacer leyes, estas leyes provocan la desigualdad social porque benefician justamente a los ricos, los intereses de los ricos, de los que más tienen, y no importa el resto del pueblo, la clase pobre, sino que siempre se enriquecen con las leyes porque las hacen a su favor la clase dominante. Y finalmente, Calicles dice, por naturaleza es justo que el fuerte domine y someta al débil. Entonces, aquí ya se empieza a pensar justamente que esa es la naturaleza, es decir, donde predomina el más fuerte, la ley del más fuerte. Entonces, es justo, dice Calicles, que domine el que es más fuerte. Sin embargo, las leyes positivas, es decir, las leyes que se han hecho en tanto violación de las leyes naturales, evitan eso. Es decir, las leyes que se han hecho es justamente para, digamos, equilibrar un poco las leyes de la naturaleza o la naturaleza misma para que los más débiles tengan cierta posibilidad de alcanzar algo, de ser algo en la vida. Entonces, las leyes han sido hechas para eso, le parece a Calicles. Y así el nomos ha establecido, digamos, se ha establecido para satisfacer al débil. Entonces, esa es la concepción que tiene Calicles y por eso entonces, obviamente, todo este grupo de filósofos y sus estudiantes, que tenían muchos, han aprendido justamente que se tiene que violar la ley, que la ley se ha hecho para violarse. Es una filosofía, digamos, absurda desde el punto de vista de la virtud que practicaba o que proclamaba Sócrates. Entonces, es, digamos, si quieren ustedes, la otra faceta de la filosofía.
porque la filosofía tiene, o se basa, mejor dicho, en virtudes, en valores, pero este tipo de filosofía de los sofistas es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, nos quedamos por ahí. No sé si tienen preguntas. No, más bien de pregunta, profesor, hay cosas que, claro, me llevan sumamente la atención, porque lógicamente a través de estos pensadores vemos simplemente es la parte objetiva de cada uno de ellos. Una de las cosas que pienso es que, por ejemplo, nosotros en nuestra época entendemos que la ley fue puesta para regular la conducta del hombre, pero lo que me llama más la atención es que en el tiempo de Jesús, o sea, aparte de la ley del Pentateuco, o sea, de los 10 mandamientos, existían los mandamientos de Moisés. Y fíjense que una de las cosas que Jesús hizo, y lo podemos ver muy claramente, es que él hacía cumplir la ley, pero siempre hacía una excepción. Por ejemplo, vemos el caso cuando quisieron apedrear a la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿Qué fue lo que dijeron? No, es que la ley de Moisés dice que si se encuentra una mujer en este estado, se la pide. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, que lancen la primera piedra que esté sin pecado. O sea, que ahí vemos un ejemplo claramente, e incluso hasta en la representación de Jesús, de cómo él aplicó una ley que estaba establecida y no es que no, sino que pudo anularla, atacándolo a través de lo que era la parte moral, que es lo que vemos nosotros hoy en día con estos amantes de la filosofía. Muy bien. Claro, en el caso de Jesús, justamente existe la excepción. Y Jesús es, digamos, un personaje que toma partido por los más, primero por los pobres, por los excluidos del sistema, por los desprotegidos. Entonces, ese, digamos, es una, digamos, una práctica especial de lo que existe, digamos, en cuanto a la filosofía sobre el cumplimiento de la norma, de la ley, de la norma establecida. Es decir, Jesús toma partido y es un caso interesante justamente ver los predilectos de Jesús, es decir, toma partido, rompe la norma establecida, pero en favor de los excluidos del sistema, de los que necesitaban, digamos, un representante, alguien que les devuelva sus derechos, su propia, incluso su propia naturaleza. Entonces, ese es un caso muy particular y sería interesante tener ahí una Claro, charla. profe, pero entonces, disculpe que le interrumpa. O sea que podemos decir que ese sistema está creado desde los primeros pensadores. Porque si nos Actual, ponemos a claro, analizar, todo esto está creado desde los primeros pensadores que pensaban que realmente, tal cual como dice Calicles, que dice que por naturaleza el justo es que el fuerte domine y someta al débil. claro. O sea, en definitiva, esa es la ley de la naturaleza, por supuesto. Pero el problema es que nosotros no somos únicamente como el resto de los seres vivientes, sino que nosotros tenemos inteligencia, tenemos capacidad de raciocinio, incluso de discernimiento entre el bien y el mal. Y es por eso que no podemos nosotros practicar este tipo de filosofía. Exacto. Porque existe además otra filosofía contraria a esta, que es la filosofía socrática, donde el ciudadano, la persona de bien, tiene que regirse por principios, tiene que regirse por virtudes, no puede, digamos, únicamente desconocer o practicar ese tipo de viveza criolla que en este país al menos es muy practicado. Es decir, no, ese es un deterioro de la sociedad, es una tergiversación de la norma, de la ley. La ley se ha hecho justamente para que norme la convivencia entre los seres humanos. Y por eso hay que respetarla y quien, digamos, trastoque o viole la ley tiene que pagar una pena. Eso es, digamos, lo justo, lo establecido para una sana convivencia. Pero existe, por supuesto, en la práctica, justamente en la práctica tiene asidero esta filosofía sofista. En la práctica, incluso hoy en día, la gente,
del mundo de la política, ni siquiera únicamente los de la política, sino en todos los ámbitos de la sociedad, la viveza criolla. Es decir, es bueno lo que me conviene a mí y yo por obtener lo que quiero puedo violar la norma establecida. Ese es digamos, un deterioro de la sociedad, una tergiversación de la norma establecida. Totalmente, no, estoy muy de acuerdo, profesor, con usted, y eso me ha gustado bastante, esa aclaratoria, ¿no? Porque lógicamente nosotros, por medio de este conocimiento, simplemente estamos como que reconociendo lo que difiere entre lo que el mundo, el concepto que el mundo tiene acerca de la sabiduría, que incluso viene a mi mente aquel texto de 1 Corintios 1:19, cuando dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Entonces termina diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Precisamente como usted dice, porque el mundo aplica una sabiduría basada en unos principios, entre comillas, éticos, de las cuales ellos mismos, aparte que son creadores, son violadores de la misma, y es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque ese tipo de sabiduría es antimoralista, no es lo que Él ha establecido para nosotros poder entonces vivir en esa perfecta voluntad de Dios. Exactamente. Bueno, entonces ya nos hemos pasado unos minutitos, dejamos por aquí y revisen la plataforma para que hagan el examen. Muchas gracias, Listo, profe. profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. descansen, que Feliz tengan noche una a todos. bonita noche. Igualmente, profe. Gracias. Muchas gracias.